Empezamos con la ponencia inaugural, que va a ser impartida por la doctora Ángeles Varela y va a tener por título El Dios de la Misericordia de Galdós. Antes de nada, quería también subrayar que la Universidad Complutense nos ha concedido una generosa ayuda para este congreso, por tanto, es también entidad organizadora. Estamos celebrando este año el centenario de la muerte de Galdós. El congreso no podía ser ajeno a esta efeméride, siendo Galdós uno de los escritores más importantes de la literatura española. Y teniendo en el comité organizador del congreso a la doctora Ángeles Varela, la elección era evidente. Tenía que ser ella la que pronunciase la ponencia inaugural, porque ella pertenece al comité organizador desde el principio de estos congresos y, sobre todo, por su condición de especialista y de apasionada de la obra de Galdós. María Ángeles Varela Olea es titular de Literatura en la Universidad CEU San Pablo, doctora en Filología Hispánica por la Universidad Complutense y ha sido investigadora invitada por las Universidades de Texas y de Coimbra. Miembro de 8 proyectos de investigación, cuenta con los premios Pérez Galdós en el 2000 y Ángel Herrera Oria en el 2017 y varios reconocimientos docentes. Ha dedicado más de 70 publicaciones a los autores de los siglos XIX y XX y entre sus publicaciones podemos destacar Galdós regeneracionista, el año 2000, El regeneracionismo galdosiano en la prensa, el 2002, Don Quijote, mitologema nacional, 2005, Conciencia y libertad en la literatura europea, 2011, 2013 y 2016, y recientemente ha editado las obras de teatro de Julián Ayesta. Yo también quería destacar que en este año del centenario galdosiano ha sido responsable de algunas actividades en torno al autor, entre otras coordinadora del monográfico Galdós, genio innovador, en que colaboran los máximos especialistas en el autor e incluyen su artículo Galdós, la literatura multidimensional o el realismo holográfico. En estos 4 congresos, Autores en Busca de Autor ha participado. En el primer año habló de la mujer nueva y la nueva Carmen Laforet. En el segundo año habló de la vida de Iván Illich según Tolstoy. En el tercer año habló de la eternidad crujiéndole en la sangre, la poesía religiosa de Francisco Garfias, lo cual da idea de su versatilidad, de su conocimiento de la literatura, no solamente europea, sino de otras literaturas, de otras lenguas y de otros países. Pues, sin más, doy paso a la doctora Ángeles Varela. Muchas gracias. Bueno, pues efectivamente este año estaban programadas bastantes actividades que la situación de pandemia ha ido aplazando y en muchas ocasiones pues probablemente también anulando. Y en ese sentido pues es una lástima porque Galdós era uno de los máximos defensores de la necesidad de conocer nuestra historia para no volver a repetir los errores presentes y ese es uno de los temas que también en esta intervención voy a abordar. Galdós es un personaje, o es una persona, era una persona que ya en vida fue malinterpretada en muchas ocasiones hasta que incluso podemos hablar de que se ha convertido muchas veces en un artefacto político, en un personaje que no tiene mucho que ver con quien realmente era, ¿no? Y en este último año, en las pocas actividades que se fueron desarrollando durante los meses en que estuvimos en libertad, pues en buena parte se repitieron algunos de estos tópicos que, como digo, nos alejaban a Galdós del Galdós auténtico, que era un hombre eminentemente religioso. No quiero decir con esto que fuera un neocatólico, como se llamaba en aquella época, pero sí una persona en cuyas obras podemos reconocer ese trasfondo religioso. Y en ese sentido es muy importante tener en cuenta que de la primera a la última lo que vamos a ver es la defensa de un Dios misericordioso. Y yo creo que es un poco la palabra clave, ¿no? Ese Dios de la misericordia que pone el cor cordis, el corazón, en la miseria, en las penalidades, en las dificultades, en las tristezas de los demás, ¿no?
Y no olvidemos que es un Galdós que, como vemos en la imagen, por eso muchas veces me parece importante poner una imagen a lo que estamos diciendo, ¿no? La imagen con la que quería presidir es la imagen de este Galdós ya anciano en sus últimos años, ultimísimos de hecho años. Esta foto fue publicada el mismo año de la muerte, en que, como vemos, hay un Cristo presidiendo la cabecera de su cama, ¿no? Un Cristo de brazos abiertos, como es habitual, esa misericordia que comprende las dificultades de los demás. Pero es que Galdós, desde su infancia, estuvo educado dentro de una familia de talante liberal católica y asistió al Colegio de los Agustinos, que también se caracterizaba precisamente por esa formación religiosa, con un talante liberal que siempre va a acompañar al escritor. Y de hecho, los biógrafos de los primeros años de Benito Pérez Galdós incluso nos llegan a decir que su conocimiento de la Biblia y de los asuntos religiosos era tal que llegaron a pensar en la familia que podía convertirse en sacerdote, a lo que el niño Galdós llegó a decir que para ser un mal sacerdote mejor no serlo. Pero siempre va a mantener esa visión religiosa, ¿no? Esa visión de la necesidad de misericordia y de que es ese el atractivo mayor que tiene para los que sufren Dios, ¿no? En ese sentido, una de las facetas, de las numerosísimas facetas de Galdós que quería destacar es que él era un artista, ¿no? Un artista que destacó y que optó por la literatura, pero que era también un músico, un bastante buen intérprete musical, crítico musical de hecho, pero también era pintor, diseñador de muebles y destacaba. De hecho, esta imagen que estamos viendo es una imagen que pintó con tan solo 18 años y que obtuvo un premio. Y me parece muy significativo tener en cuenta qué imagen o qué figura histórica ha decidido retratar, que es Santa Magdalena. Es decir, es la mujer que derrama sus lágrimas sobre los pies de Cristo y que los seca después con sus cabellos. Es la mujer que de hecho es considerada la apóstol de los apóstoles. Es aquella que es la primera en ver el sepulcro vacío. Probablemente esta imagen lo que estamos viendo es a esa Magdalena que está con el sudario. Como digo, es por tanto esa mujer que destaca. Precisamente, tradicionalmente se ha interpretado como la mujer pecadora, ¿no? La mujer que la tradición decía incluso que era prostituta, probablemente, ¿no? Y esa es la imagen que Galdós está reflejando, una mujer que se arrepiente, una mujer que tiene posibilidad de amar a Dios, amar a Cristo, más que muchos, ¿no? Como digo, Galdós va a encontrar a Dios en esas miserias y también, como viene siendo bastante habitual en algunos intelectuales, es interesante ver que lo encuentra en la música. Siendo también joven, escribe una conocida necrología de un prototipo que publicará en el Ómnibus, siendo, como digo, muy jovencito, en donde habla del organista en Las Palmas, que es un hombre en unos textos que son especialmente expresivos, muy imaginativos, en que habla de un hombre que es especialmente feo, pero que cuando se acerca al órgano le hace exclamar en varias ocasiones su transformación y su nueva hermosura. ¿Por qué? Pues porque el órgano se vivifica por el soplo divino. En la interpretación musical encuentra que el alma cristiana, rotas las materiales ataduras, se eleva estática hasta Dios. La música es el lenguaje de la religión y el órgano es el instrumento capaz de dar voz al apóstol, al arcángel San Gabriel, a los profetas, al Evangelio. Más que la arquitectura, más que la hermosura de la catedral, la música es aquella capaz de llevarnos hasta Dios y de transportarnos y elevarnos, su lenguaje, en definitiva. Cuando era joven, ya estando en Madrid, donde fue
enviado a estudiar leyes, pero como todos sabemos se convirtió en paseante en cortes, empezó a colaborar también en la prensa, ¿no? Sobre todo comenzó en La Nación, donde escribía en la revista musical, como antes decía, era un gran melómano, y escribía la revista de la semana y hacía una crónica de los sucesos que estaba protagonizando Madrid. En ese sentido es interesante un artículo que dedica a las procesiones. Concretamente, el 10 de marzo de 1865, publica un artículo en que dice que se siente escandalizado por la procesión que todos los años se celebra del Santo Entierro. Y es interesante entender por qué le escandaliza esta procesión, ¿no? Dice, ese año ha sido prohibida y él ha sido prohibida por los altercados políticos del 1865, pero él está contento de que así haya sido porque le parece un conjunto híbrido de fanatismo y de descaro. ¿Por qué? Por un lado, porque la imagen del Cristo no le satisface y, de hecho, le parece que es como un individuo recién salido del hospital, dice en el texto. Y además, y sobre todo, lo que le desagrada es el séquito confuso de gente que sigue esa procesión todos los años. Porque dice, junto a aquellos que tienen un sentimiento real, nos encontramos la coquetería, nos encontramos la prostitución a la caza del hombre, la fatuidad, el descaro. Y eso es lo que a Galdós realmente le duele, la utilización de lo religioso que al final puede ser para el encuentro incluso amoroso. Y por eso dice que es una procesión absurda, porque dice textualmente, escarnece realmente la muerte de Cristo. Porque, como estamos viendo, es ya una de esas críticas que van a ser muy habituales en Pérez Galdós a quienes dicen sentir la religión, pero en el fondo están utilizándolo para lo que no es espiritual. Y un hecho que ha pasado bastante desapercibido en este año del centenario de la muerte de Galdós, malogrado por la pandemia, entre otras cosas, es que el propio Galdós en ese año vivió también una pandemia que procedía, como la nuestra, desgraciadamente, de Asia. Y eso lo va a recoger durante varias crónicas periodísticas del año 1865. A partir del 13 de agosto, esencialmente, escribe que el genio pestilente, errante, ebrio de cadáveres que hace algunos años abandonó el Asia, su cuna, para pasearse por Europa dejando una huella de muerte, luto y exterminio, está llegando ya a España, ¿no? Ya ha entrado en Valencia, ya hay muchas víctimas en Valencia, el número de muertos va a irse multiplicando y vemos en esas crónicas cómo se reproduce una situación muy semejante a la que nosotros también hemos vivido. Cómo la voz oficial va negando cosas y cómo en los periódicos, algunos periódicos van diciendo, no, si el número de muertos es muy superior, si es mucho más grave de lo que se dice. Y el propio Galdós, en estas crónicas periodísticas, va a ir repitiendo lo mismo. Primero, negando la gravedad de la enfermedad, negando la llegada de la enfermedad, el mismo baile de números. Él, en estos meses de agosto, septiembre y octubre, dice, los más asustadizos dicen que ya hay 4 muertos, pero con el verano, con el calor, aquello hará que el cólera, que es la pandemia que les afecta, tome las de Villadiego. Incluso hace bromas con la pandemia, ¿no? Y llega a decir pues, que lo importante es no encolerizarse, no ponerse colérico cuando una mujer nos dé calabazas, etcétera, etcétera, ¿no? Los chistes habituales para minimizar, por otra parte, el miedo que se había ido generalizando. Y también, incluso, llega a aconsejar asistir a acontecimientos donde se reúne mucha gente, ¿no? Concretamente, él habla de ir a la feria. Lo importante que es ir a la feria, pero eso sí, llevarse lo que entonces llevaban para higienizarse, que era azufre, ¿no? Llevar un paquetito de azufre para ir echándose para que no nos contagiemos.
De hecho, el 24 de septiembre, un día como hoy de hace 155 años, hace crítica de los que denomina los periódicos epidémicos, aquellos que sí que hablan de que hay una epidemia. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no acepta Galdós hasta prácticamente el mes de noviembre y ya con muchos muertos que había una epidemia? Porque esos periódicos epidémicos, aquellos que hablaban de la pandemia, eran conservadores y sobre todo eran los que él detestaba más, los neocatólicos, es decir, los más fanáticos religiosos. Escribe: los neos, en referencia a los neocatólicos, aseguran bajo su palabra de honor que los frecuentes viajes de este terrible nómada, el viajero del Ganges, se decía, el cólera, son castigo providencial de los errores en que ha incurrido la sociedad moderna. Galdós no acepta que la pandemia sea un castigo de Dios, no acepta que haya un Dios sin misericordia que vaya persiguiendo a los seres humanos para castigarlos con algo tan terrible como esta enfermedad, ¿no? Pero lo cierto es que para el mes de diciembre el propio Galdós publicará un cuento bastante desconocido y sin embargo muy interesante, Una industria que vive de la muerte, que es precisamente el relato de la última de las víctimas de la pandemia, el artesano que hacía, el carpintero que hacía los ataúdes. En estas crónicas lo que estamos viendo es sobre todo una crítica al fanatismo, es decir, cuando la religión se separa de la razón y cuando se convierte en una apariencia y en un instrumento para la dominación. Por eso, por ejemplo, atacará la imagen del diablo con la que muchas veces se amenaza a los que no hacen lo que los neocatólicos dicen. Escribe otro día: el diablo en boca de un católico. ¿No es tiempo ya de que desaparezca de la más sublime de las religiones esa horrenda palabra, ese nombre espantoso que simboliza la perversidad y la pena eterna? Este diablo viene a ser, escribe, un Júpiter travieso, un Mercurio ladrón, un borracho Baco, es decir, es una muestra de nuevo paganismo. Y eso es lo que Galdós cree que debería desaparecer porque, de hecho, impide ver la luz eterna, esta imagen del diablo. Es un resabio del paganismo. Dice: no seamos buenos por miedo al demonio, sino por amor a Dios, ni nos dirijamos al cielo por huir del infierno. Crece el imperio del error en una religión fundada en el amor. El ángel de las tinieblas no puede vivir sino en la oscuridad, y en nuestro siglo hay demasiada luz para sus ojos de topo. En estos textos está defendiendo constantemente la moderación y esa va a ser el talante, va a ser el rasgo principal de la religiosidad de Galdós, ¿no? Una religión que sea libertad, que sea moderación, que sea transigencia, tolerancia y con un talante que con los años se irá haciendo cada vez más ecuménico, ¿no? Por eso es también muy significativo un hecho muy especial. Cuando el Diario Español, que era el periódico ministerial, es decir, el que defendía las propias ideas políticas, las liberales, era el periódico de la Unión Liberal, ataque al periódico de los neocatólicos, El Pensamiento Español, por el modo en que se produce ese ataque, Galdós defiende al periódico de los neocatólicos. Dice: queriendo retratar y ridiculizar al pensamiento español, lo que se ha hecho es un retrato de el mal carácter, de la ira y del propio fanatismo de estos otros liberales, ¿no? Y escribe: en ellos se ve el indiferentismo urbano del siglo, y eso es lo que le duele a Galdós, ese escepticismo, esta época escéptica por excelencia y ese indiferentismo religioso. Lo que está haciendo, como vemos, es situarse otra vez. Sí, él es liberal, pero él también se siente un católico que quiere esa moderación. El problema va a ser que El Pensamiento Español, el periódico neocatólico, en su defensa publica la letanía lauretana. Entonces es cuando se despierta prácticamente la ira de Galdós. ¿Por qué?
porque está utilizando a la Virgen María para, sin dar argumentos, ponerlo como si fuera la única de las razones para que nadie arremeta contra ellos, ¿no? Y escribe que leyendo aquella letanía en el pensamiento español, le parece lo más necio, lo más estúpido y lo más insolente que de cacúmenes sacristanescos pudiera salir. Y este no es un tono habitual en Galdós. Pocas veces vamos a verlo tan indignado como cuando se escribe esto que estoy leyendo. Y entonces Galdós, en respuesta, escribe lo siguiente, un texto que nunca se cita y, sin embargo, que me parece muy representativo de todo lo que estoy diciendo. María es la belleza suma, escribe Galdós, la virtud suma, el ideal de la gracia, de la pureza, del amor, criatura divina, inmaculada, inocente, resplandece en nuestra religión como un astro de luz inextinguible. Es nuestro consuelo en nuestra esperanza. Nos admira y nos redime en la tierra y nos llama en el cielo. Es la creación más bella de Dios y la personificación más hermosa de la virtud. Todos la amamos y todos la invocamos con fe. Su mirada penetra en nuestras almas siempre consoladora, inundada de paz y amor. Como vemos, es otra vez esa buscada misericordia. La Virgen María se va a convertir en las novelas de Galdós cuando aparezca precisamente en esa imagen del amor, de la misericordia, etcétera, etcétera. Muchas veces Galdós va a ser recordado en esa selección, como antes decía, es autor de más de 100 obras, ¿no? Quiero decir, entre los episodios nacionales, las numerosas y magníficas novelas, pero además las obras teatrales y los cuentos, ya superan más de 100 obras. A ello habría que sumar también los cientos de artículos que escribe. Por tanto, cuando muchas veces se nos habla de Galdós, tenemos que tener cuidado no solo por la descontextualización que muchas veces se hace, sino porque pocas son las gentes que han leído todas las obras galdosianas. Y, por supuesto, una selección de el que muchas veces se llamaba el Galdós de Doña Perfecta y de Electra, está arruinando la verdadera posición moderada y equilibrada. También podríamos decir el Galdós de Santa Juana de Castilla, de Mariucha y de otras tantas obras, por no hablar de las novelas espirituales, ¿no? Y entonces nos saldría un Galdós que tampoco sería el verdadero, que es el que anda a medio camino entre una religiosidad, pero una religiosidad basada en la misericordia, en el perdón y en la libertad individual, por otra parte. Por eso no deberíamos olvidar, como muchas veces se hace, que Doña Perfecta efectivamente es una de las novelas de tesis, pero en ella se nos está retratando efectivamente el exceso, el fanatismo, la utilización de la religión como instrumento de poder, pero es la novela que escribe a continuación de haber escrito El Audaz, la historia de un radical liberal de antaño. Y es un fanático, el personaje, Martín Muriel, precisamente porque es un anticlerical que desearía destruir el poder de la Iglesia, que es un antimonárquico. Y lo cierto es que para conocer realmente el posicionamiento galdosiano deberíamos tener en cuenta el equilibrio existente de una obra a otra obra. Por otra parte, Doña Perfecta no dice nada que no compartamos cualquiera, en el sentido de que efectivamente Doña Perfecta es una mala mujer que en las obras no defiende lo que su aspecto externo parece que demostraría, ¿no? Es el posicionamiento esencialmente erasmista de Galdós, ¿no? El que veremos también en Santa Juana de Castilla. Es decir, una religión que valora esencialmente su faceta espiritual, pero que, en la que aquello que se hace para ser visto, obviamente, carece de la sinceridad que le es imprescindible. En Doña Perfecta, además, deberíamos tener en cuenta, entre otras cosas, lo que Barey o Rivans han señalado, que de hecho Pepe Rey, el personaje víctima de las imposiciones de Doña Perfecta, es un hombre bastante conservador y católico en su concepto, por ejemplo, del honor.
No olvidemos que cuando la obra es adaptada por el propio escritor al teatro, como obra dramática, la versión teatral finaliza con estas palabras. Esto es cuanto por ahora podemos decir de las personas que parecen buenas, pero no lo son. Las apariencias, apariencia de religiosidad católica, pero que no va acompañada de las acciones, de las buenas obras, de la misericordia. En ese sentido, es muy interesante consultar las cartas que Galdós y su buen amigo y católico José María Pereda escribieron a propósito de Gloria. Gloria, en la novela de Galdós, de 1876-77, le duele enormemente a Pereda. Y entonces Galdós le escribe: no era mi intención decir eso. Yo claro que defiendo que la religión católica es la más verdadera de las religiones, pero tiene ese talante ecuménico, no es perfecta, y además también hay otras monoteístas, ¿no? Y por eso el personaje, el drama, se centra precisamente en las dificultades entre las relaciones amorosas de dos cristianos, por otra parte un protestante y un católico. Pero eso es también, por otra parte, pensemos en Misericordia de Galdós, donde se encuentran las tres grandes religiones monoteístas. Es decir, lógicamente Nina representa el catolicismo, en tanto que el moro aljamiado Almudena es, en cambio, las otras dos religiones, como decía, moro y judío. Y es ese posicionamiento, como decía, mucho más aperturista y que defiende ese Dios único, pero que también defiende, como dice en las cartas a José María Pereda, esa libertad de cultos. Como decía, otra de las grandes obras, muchas veces utilizada para hablar de un anticlericalismo galdosiano, es la obra de 1901, Electra, ¿no? Y estamos viendo en la imagen una caricatura publicada en un periódico, Don Quijote, en que vemos a un Galdós anticlerical cruzando con la lanza a dos religiosos, una monja y un sacerdote, me parece ver. También habría que tener en cuenta que otros hablan del Galdós de Mariuccia, mucho más olvidado. No es que sean las mejores obras de Galdós, estas dos obras, pero sí se convierten en casi dos símbolos contrarios. El Galdós de Mariuccia, como veremos ahora, significaría también todo lo contrario. Y hay que tener en cuenta que media año y medio de una obra a otra obra teatral, ¿no? Está otra vez manteniendo una posición moderada. Y sin ninguna duda, Mariuccia es una contestación a lo que había escrito en Electra. Bueno, pues como decía, en Electra, ¿qué es lo que vemos? Para empezar, es que no hay cura, a pesar de las representaciones teatrales que se puedan hacer. El protagonista, uno de los malvados, no es un cura. Según vemos en la obra, de hecho, es un hombre que va vestido de negro, dice el texto literario. Pantoja es en realidad un personaje que utiliza la religión como instrumento de dominación, ¿no? La joven protagonista quiere casarse y la familia no desea que se case y quiere que entre en un convento, pero ella no tiene vocación. Y ese es el argumento central. Pasemos ahora a pensar lo siguiente. La siguiente obra teatral de Galdós va a ser un fracaso absoluto, Alma y vida de 1902, y en el prólogo de esta obra advierte Galdós, ya lo había hecho en otras varias ocasiones, pero advierte en el prólogo que ha querido, consciente de ello, huir del éxito fácil que había obtenido con una obra que había sido interpretada con un objetivo que no era el que él perseguía. Y como digo, no es el único lugar en donde va a hacer esa afirmación. También remito nuevamente a las cartas con Pereda. La obra fue considerada, produjo todo un merchandising, como diríamos hoy en día, ¿no? Había cigarros Electra, un menú en Lardi, que era el menú Electra, el gobierno Electra. Se convierte en el bastión del anticlericalismo esta obra. Y sin embargo, pensemos en lo que vamos a ver en la siguiente, decía, después de Alma y vida, escribirá esta otra obra, Mariuccia, en el año 1903, que de hecho tiene que estrenar en Barcelona porque sus relaciones con el español ya son tremendas.
Por las imágenes, estas son imágenes, como estamos viendo, de la representación. El argumento es muy semejante al de Electra. Una mujer que es hija de los marqueses de Alto Rey, que quieren que entre en un convento, pero es el sacerdote, en esta ocasión sí, quien va a defender que se puede amar tanto a Dios en el convento como siendo una buena esposa. Y si nos fijamos en la imagen de la derecha, los tres personajes principales, vemos a Galdós conversando con los personajes principales, el sacerdote, entre otras cosas, que sobre el escenario va a decir esos parlamentos en defensa de la libertad y de esa otra posibilidad. Esta obra, como digo, es el reverso de lo que había contado en Electra y, sin embargo, muchas veces nos olvidamos de ella. La postura es otra vez la moderación. Pensemos que en 1901 ha escrito un artículo que muchas veces decimos o dicen es un artículo anticlerical, La España de hoy. Pero, en realidad, ¿qué es lo que dice allí? Hace una crítica, efectivamente, del clericalismo social, es decir, de la injerencia de los sacerdotes, esencialmente lo cierto es que aquí en ese ataque es a los jesuitas, que convierten la religión en un instrumento para dominar a la sociedad. Y dice explícitamente, pero no ataco ni el dogma ni la religión, solo cuando la religión se aparta de lo meramente espiritual para convertirse en eso otro, en una opresora, diríamos, en cierto sentido, ¿no? Y añade otra vez lo que antes estaba insinuando, ¿no? Una de las cosas que más puede desagradarle es la utilización de imágenes de la Virgen María que le parecen de mal gusto si no tienen a la Virgen en brazos. ¿Por qué? Porque afirmando su devoción por la Virgen dice que preferentemente le gusta la que lleva al niño porque expresa sutilmente la armonía entre lo humano y lo divino. Como digo, ambas obras en vida del autor pudieron convertirse en bastiones de la defensa de una posición y otra, cuando en realidad lo que tendríamos es un Galdós moderado. Para conocer realmente el pensamiento religioso galdosiano y su defensa de esa religiosidad, lógicamente lo más apropiado es acercarse a los artículos periodísticos donde vemos con mayor claridad el auténtico pensamiento de Galdós sin que medie un personaje o un narrador que podría alejarse del propio pensamiento galdosiano. Pero en cualquier caso, si no es así, tendríamos que acudir, desde luego, al ciclo de las novelas espirituales, ¿verdad? Y de entre todas estas magníficas novelas habría que destacar muy especialmente una que no es probablemente la más leída, es Ángel Guerra de 1890-1891. ¿Qué es lo que nos encontramos? Pues ahí sí que vemos a un personaje en que podemos reconocer al Galdós revolucionario. Ángel Guerra es un revolucionario que, por amor a una de esas mujeres que hemos visto en tantas novelas galdosianas, que son fuertes precisamente porque su fortaleza radica en su fe religiosa, que es Leré, Ángel Guerra está enamorado de una mujer consagrada y entonces él, neoplatónico, místico, decide también dedicarse a la vida religiosa. Pero él no abandona su deseo de mejora social y su afán por un mejor reparto de las riquezas, ¿no? Y en una escena vemos como Ángel Guerra vuelve a manifestar esa devoción por la Virgen María, ¿no? ¿Por qué? Pues me parece muy interesante porque tiene esa preferencia con respecto al Cristo, y en ese sentido recuerdo que estamos hablando de un personaje que precisamente quiere abandonar la lucha, por así decirlo, la acción más violenta de reforma social para buscar una solución que sea especialmente religiosa, ¿no? Dice, Cristo y sus dolores le enlazan con los dolores de la tierra porque le despertaba el humanitarismo igualitario con fines de reforma social y si le infundía vigor y alientos para la lucha en pro de la perfección humana, no le transportaba a la región etérea y luminosa como la Virgen. Toda belleza ideal y lírica, toda piedad, indulgencia y dulzura.
Por eso, como digo, es esa imagen otra vez de la misericordia, del perdón, del amor, en definitiva, ¿no? Y este personaje encuentra que ninguna de las órdenes religiosas existentes le satisface y por eso él desea crear una nueva orden, porque precisamente ahora estamos solo a medio camino entre las palabras y los hechos, ¿no? Dice: practicadas las obras de misericordia estrictamente a la letra, puede venir una grande y verdadera revolución social. Ahora, como decía, nos falta cumplir con lo que está en el Evangelio. Y dice una frase que me parece paradigmática también: si Dios se hizo hombre, su doctrina tiene que hacerse sociedad. Es el mismo posicionamiento, en definitiva, que vamos a ver en otros grandes reformadores sociales que aparecen en Alma o en Nazarín, ¿no? En Torquemada, en cambio, como veremos después, se da esa lucha agónica, nunca mejor dicho, por el final del ciclo, en que lo material y lo espiritual están permanentemente luchando, ¿no? Y por culminar, lógicamente no podemos dejar de hacer alusión a su obra Misericordia, ¿no? Su gran novela. El sueño de justicia y de reparto de riqueza es un sueño, pero como dice Nina, los sueños, digan lo que quieran, son también de Dios. ¿Y quién va a saber lo que es verdad y lo que es mentira? En esta criada que se ha convertido en la paradigmática portadora de la misericordia, siendo ella una mendiga, dando lo que no tiene a los señores a quienes sirve, con esa incultura tan real, en cambio, vemos nociones teológicas claramente católicas, ¿no? Dice, con este lenguaje de la mujer sin cultura o sin formación, dice Nina: vamos, que Dios, digan lo que dijeren, no hace nunca las cosas completas. Es decir, Dios nos da libre albedrío, en definitiva, y esa es la cuestión, ese es el problema por el cual en el mundo hay injusticia. Así en lo malo como en lo bueno siempre se deja un rabillo para que lo descuelle el destino. En las mayores calamidades permite siempre un suspiro. En las dichas que su misericordia concede se le olvide siempre algún detalle, cuya falta lo echa todo a perder, ¿no? Nos recuerda también a ese parlamento entre Quijote y Sancho, en que Quijote dice: Dios es tan bueno que llueve para los buenos y para los malos, para los justos y para los injustos. Galdós no es ese personaje protagonista de manifestaciones anticlericales únicamente, ni es tan solo el amigo de los buenos sacerdotes. Galdós promociona esa idea de una religiosidad basada en el perdón, y esa es la culminación precisamente de Misericordia, de la novela Misericordia. Cuando todos los personajes han mostrado su ingratitud con Nina, al final la enfermedad de los hijos de Juliana la lleva a buscar a Nina como si se tratase de una santa que puede impedir la muerte de sus hijos. Y a pesar de esa ingratitud, termina remedando a San Juan, el propio Galdós, cuando perdona o cuando le dice a la pecadora que ha sido apedreada, que iba a serlo, le dice: vete y no peques más. Dice entonces Nina a Juliana: no llores y ahora vete a tu casa y no vuelvas a pecar. Ese es el verdadero Galdós, el que no es un inmoderado anticlerical, pero sí cree en la necesidad de un clero que lleve el auténtico evangelio de la misericordia y del amor, ¿no? Aquel que critica a quienes utilizan la religión, en definitiva, con fines más allá de los religiosos, políticos o sociales, ¿no? El verdadero Galdós es el que tenía ese Cristo velando los sueños sobre la cama y ese Cristo sobre la mesilla. Pues muchísimas gracias por la paciencia. Espero que se me haya entendido a pesar de la dificultad añadida de la mascarilla. Y gracias muchos a todos ustedes.